Muy bien, chicos, vamos a empezar. A ver. Bueno, en nuestra clase del día de hoy tenemos que trabajar el curso de Historia Universal, ¿no? En la última sesión que tuvimos sobre Historia Universal hablábamos de la Edad Media, así que en esta oportunidad tenemos que tocar los temas de la Edad Moderna. Justamente vamos a empezar viendo la pregunta número uno, ¿no? Es una pregunta bastante simple, ¿no? Pregunta bastante sencilla. Nos dice, ¿no? Es uno de los procesos que no caracterizó al inicio de la Edad Moderna. A ver, por ahí tenemos, en la A nos dice peste, desarrollo de la peste negra, ¿no? En la B nos dice por ahí la culminación de la reconquista española, en la C nos dice la expansión europea en América, en la D nos dice la reforma protestante y la E en desarrollo del humanismo. Ahora, cuando se habla de la edad moderna abarca desde el año 1453, el año en que cae la ciudad de Constantinopla, hasta el año 1789. Entonces, si tomamos en cuenta eso, ¿no? Podemos decir los inicios de la edad moderna serían siglo XV y siglo XVI. Por lo tanto, el humanismo, claro que sí. La reforma protestante también es un proceso que se da en este tiempo, siglo XVI. Se inicia con Lutero, no se olviden, en Alemania, luego se expande a Suiza, a Francia con Juan Calvino, y en Inglaterra se termina también consolidando con el rey Enrique VIII. En la C, la expansión europea en América. Mm, claro, la llegada, por ejemplo, de Colón a América, ¿no? Eso se da en 1492, obviamente se da moderna, y bueno, también la llegada de Álvarez de Cabral al Brasil en 1500. Por lo tanto, sí, sí forman parte de la edad moderna estos hechos. Ahora, la reconquista española. La reconquista española es el nombre que se le da a esa serie de conflictos que sobre todo fueron propuestos por la monarquía de España para poder expulsar a los árabes invasores de su país. Y podemos decir que sí, claro, claro que sí, verdadero también. La única que no forma parte de la Edad Moderna es el desarrollo de la peste negra. Recuerden que la peste negra empezó su desarrollo en el siglo XIII, siglo XIV, eso todavía es eh, Edad Media. Entonces, baja Edad Media para el periodo exactamente, ¿no? Por eso es que la respuesta aquí sería la A. Ahora, en relación a la segunda pregunta, vamos a trabajar el primer tema, ¿no? Que es el tema de humanismo. El humanismo eh, es un movimiento de carácter filosófico, de carácter también eh, literario. Ujú. El humanismo plantea varios cambios. Por ejemplo, una de las cosas que sostiene el humanismo, ujú, una de las cosas que termina planteando el humanismo es lo siguiente. Primero que nada, debemos entender que la clase social, que es la protagonista en la edad moderna, es la burguesía. Y es esta clase social, llamada burguesía, la que va a impulsar el humanismo. Por aquí tenemos, vamos a ver las causas, ¿sí? Hay que encontrar las causas que permitieron el surgimiento del humanismo. La causa principal fue la caída de Constantinopla. Esta ciudad llamada Constantinopla, capital del imperio bizantino, cae por la invasión de los turcos en el año de 1453. Este hecho marcó el fin, ¿sí? Marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Pero cuando la ciudad de Constantinopla cae producto de la invasión de los turcos, eso trae algunas consecuencias, como por ejemplo, una de las consecuencias que se termina generando es la huida de varios sabios bizantinos, varios intelectuales del imperio bizantino escapan, huyen, y ellos llevaban en sí los conocimientos griegos y los conocimientos romanos. ¿A dónde escapan?
bueno, estos intelectuales se van a establecer en el norte de Italia, van a elegir a Florencia como destino. Ujú. Muchos de ustedes se preguntarán por qué Florencia. Recordemos que Florencia, Venecia y Génova, estas ciudades ubicadas al norte de Italia, eran ciudades que habían logrado para ese entonces una gran prosperidad económica. La prosperidad económica, la alta prosperidad económica que ellos tenían, eh, había generado, ¿no?, que los sabios bizantinos se establezcan en esa ciudad, convirtiendo así Florencia en la cuna del movimiento humanista. Ahora, el humanismo es una ideología que va a ser creada por la burguesía, tomando como base las ideas griegas, romanas, ¿no?, toda la cultura griega y romana que los humanistas van a tener como base teórica. Pero ¿para qué sirve el humanismo? Para atacar y contrarrestar a la ideología que terminaba difundiendo la Iglesia Católica durante la Edad Media. ¿Cómo se llama esa ideología? La ideología propia de la Edad Media es llamada como escolástica. La escolástica, muchachos. ¿Sí? Ese es el pensamiento, esa es la ideología de la Edad Media. La Iglesia había sostenido la idea de que la fe era superior a la razón, de que Dios era el centro de todo, ¿no? Dios era la respuesta a todas las dudas y la fe en Dios era la única forma de alcanzar la verdad. Bueno, eso es lo que planteaba el humanismo. El Renacimiento va a terminar también planteando, va a terminar planteando también una crítica a este movimiento escolástico. Pero bueno, vamos primero a señalar cuáles son los factores para que se termine difundiendo este pensamiento humanista. Ujú. A ver, vamos por aquí. Primer factor importante, ¿cuál es? Como les decía, ¿no? Un factor importante para que el humanismo surja en Florencia es el alto desarrollo económico que venían teniendo, el alto desarrollo económico que venía teniendo las ciudades del norte de Italia. Otro factor importante es la creación de la imprenta. La imprenta. Muchos de ustedes se pondrán a pensar de repente, ¿qué tiene que ver la imprenta aquí? La imprenta es un invento chino que fue perfeccionado, después por los árabes, y que incluso en Alemania sufrió un nuevo perfeccionamiento por parte de Gutenberg. Cuando la imprenta llega a Europa y se termina perfeccionando, la imprenta va a terminar siendo utilizada para reproducir varios textos. Entre los textos que se terminan reproduciendo son los textos humanistas. Como el humanismo es una ideología, ¿no?, que tiene que ver con filosofía, con literatura, entonces varios de los textos, ¿no?, humanistas van a ser difundidos con gran facilidad gracias a la imprenta. La imprenta no solamente permite, por ejemplo, eh, publicar textos o, bueno, terminar prácticamente de creando mayor cantidad de textos, sino que también reduce el tiempo y el costo de estos. Los libros más baratos ahora serán adquiridos por mayor número de personas y eso va obviamente a enriquecer la cultura, ¿no?, de las personas. Ahora, es así como se va difundiendo el pensamiento humanista gracias a la imprenta. Ahora, otro factor importante viene a ser la presencia de las universidades. ¿Sí? La presencia de las universidades. Profe, universidades, sí, la presencia de las universidades. Recordemos lo siguiente. La primera universidad que fue establecida, la primera universidad en crearse fue la Universidad de Bolonia, en Italia. Después de esto, se terminaron reproduciendo en Europa otras universidades. Por ejemplo, termina surgiendo la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, ¿no? Profe, una pregunta. Aparte de estas universidades, aparecen más claro, en España aparece Salamanca, en Francia aparece París, y las universidades van a ser centros de discusión
nuevas ideas van a terminar siendo discutidas aquí. Cuando yo te digo nuevas ideas, son las ideas humanistas. O sea, para que me entiendan, chicos, las universidades van a terminar jugando un papel muy importante, sobre todo en la difusión de este pensamiento humanista. Ahora, también debemos entender nosotros que uno de los factores que ayudó a que el humanismo se desarrolle es la presencia de los mecenas. Profe, ¿mecenas? Sí, los mecenas. ¿Quiénes vienen a ser los mecenas? Los mecenas no son otra cosa que los protectores y financiadores de artistas. Protectores y financiadores de artistas, sí, esos son los mecenas. No hay que olvidarnos de ellos, por favor. Y la mayoría de mecenas para ese tiempo, ¿no? La mayor parte de estos mecenas van a estar conformados por sectores de la burguesía, ¿no? Claro, van a ser burgueses, van a ser comerciantes. Ellos son los que van a terminar protegiendo y financiando la creación de obras humanistas. Entonces, por ahí debemos tener en cuenta eso. Ujú. Y bueno, otra de las cosas que debemos también conocer sobre el humanismo son sus características. Recordemos esto. El humanismo se opone directamente a la escolástica. La escolástica señalaba que Dios era el centro de todo. El humanismo, ¿no? Plantea, no, Dios no es el centro. El centro de todo es el hombre, antropocentrismo. Hay una frase incluso que resume esta idea. El hombre es la medida de todas las cosas. Una frase, una frase que, dicho sea de paso, termina siendo un aporte griego. Profe, aporte griego, sí. En la antigüedad, un sofista llamado Protágoras, no Pitágoras, ¿eh? Protágoras terminó siendo el impulsor de este gran movimiento. Ahora, por otro lado, tenemos también aspecto, miren, tenemos esto. Sí, es una característica importante. El humanismo se convierte en un movimiento antifeudal. Claro, recuerden que en la Edad Moderna la burguesía quería tener la supremacía social y para tener la supremacía social la burguesía tenía que hacer frente a los señores feudales, tenía que hacer frente también a la Iglesia Católica. Por eso nos referimos con este sentido a que el humanismo es un movimiento antifeudal, pero también es antiescolástico. Recuerden que el término escolástico se asocia a la Iglesia Católica. Claro, la escolástica es la ideología que termina impulsando la Iglesia Católica. Entonces podemos decir que el humanismo también fue anticatólico, fue un movimiento anticatólico. Y bueno, si la Iglesia a través de la escolástica señalaban de que la fe era el camino a la verdad, el humanismo plantea no, la razón es la única forma de alcanzar la verdad. ¿Se dan cuenta? Ideas totalmente contrarias a la llamada escolástica. Por otro lado, también es importante recordar la revaloración que existe al pasado grecolatino. El humanismo va a terminar revalorando mucho la cultura griega y la cultura romana. ¿Sí? Van a terminar siendo base importante, ¿no? Dentro de su ideología. Por eso es que los artistas, los escritores, sobre todo del humanismo, van a terminar tomando personajes de la antigüedad, ¿no? Personajes de la antigua Grecia o de la antigua Roma dentro de sus obras. Entonces vamos a ir viendo esto poco a poco. En primer lugar, veamos lo siguiente, chicos. Ahora hay que conocer cuáles son los representantes del humanismo. Uno de los precursores del humanismo, precursora, viene a ser Dante Alighieri. Dante nace en Florencia, Italia. Dante es el precursor, no te olvides, del movimiento humanista. Pero fue una pregunta, ¿qué hizo Dante? Dante termina escribiendo su obra, La Divina Comedia. En esa obra, Dante termina mostrando una fuerte crítica, ¿sí? Una dura crítica, sobre todo a la Iglesia Católica. Su obra está dividida en tres partes, ¿no? Lo que es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Al colocar Dante dentro de su obra el término purgatorio, estaba mostrando
obviamente su rechazo a la iglesia. Era una crítica, ¿no? La iglesia no manejaba el concepto de purgatorio para ese tiempo. Lo que planteaba la iglesia era lo siguiente. La iglesia señalaba, por ejemplo, de que aquellas personas, ¿no?, que, por ejemplo, no habían estado bautizadas, o aquellas personas que no habían, por ejemplo, conocido el cristianismo, eran condenadas al infierno. Dante les termina criticando a la iglesia, señala, ¿no?, de cómo es posible de que sean condenadas al infierno personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, eh, o personas que de repente, ¿no?, no habían sido bautizadas, deben tener la posibilidad de que de poder limpiar sus pecados y alcanzar la gloria junto a Dios. Ese es el pensamiento, por ejemplo, que termina difundiendo Dante. Además, su obra tiene mucho contenido que revalora la cultura grecolatina. Nada más recuerda quién es su guía en el infierno, Virgilio, poeta latino, poeta romano. Además de esto, hay que recordar también, chicos, que por ejemplo, cuando él viaja por el infierno, él va encontrándose con personajes bastante simbólicos de la antigüedad, por ejemplo, Helena de Troya, ¿no? También encuentra, por ejemplo, a Agamenón, ¿no? Incluso cuando llega al noveno círculo del infierno, él presencia a Lucifer, ¿sí? Que justamente se está tragando a los traidores más grandes de la historia. Profe, ¿cuáles son los traidores más grandes de la historia? Bruto y Casio, quienes conspiraron y traicionaron a Julio César. Entonces hay mucha influencia, por ejemplo, griega y romana en su obra. Por eso es el precursor del humanismo. Y el padre del humanismo, el creador del humanismo, viene a ser Francisco de Petrarca, personaje nacido en Florencia, llamado también, ¿no?, como el iniciador o el padre del humanismo. Y la obra que más destaca de él es el Cancionero. El Cancionero, sí, el Cancionero. Por ejemplo, en el Cancionero, él le dedica un poema, sonetos a Laura, o rimas a Laura. Laura de Noves era su musa inspiradora, así como Dante también tenía una musa que era Beatriz de Portinari, también Petrarca tenía, ¿no?, una musa que lo inspiraba en la creación de sus obras. Ahora, aparte de Petrarca, otro personaje, por ejemplo, importante en ese tiempo, otro personaje importante para ese tiempo viene a ser Giovanni Boccaccio. También nació en Florencia. Su obra fue en Decameron. En esta obra, él termina a través de una serie de cuentos, son 100 relatos, 100 pequeños cuentos, él termina cuestionando, criticando sobre todo la vida del clero, ¿sí? Él termina mostrando una crítica, ¿no?, a la vida desordenada del clero. Los miembros de la iglesia, el clero católico, ¿no?, y abusaban de su poder, ¿no?, y cometían, por ejemplo, no solamente actos de avaricia como el cobro de altos diezmos, sino que también lo que hacían estos personajes es abusar sexualmente de mujeres, ¿no?, aprovecharse de su cargo para poder lograr esto, no cumpliendo el celibato católico. Entonces, esto va a terminar siendo denunciado por Boccaccio a través de su obra, ¿no?, a través de pequeños relatos donde mostraban cómo era el clero, ¿no?, y cómo llevaba a cabo una vida desordenada. Es por eso que su obra más tarde sería pasar, bueno, fue colocado dentro del índice, o sea, el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, ¿no? Se prohibió su lectura. Bueno, otro personaje importante fue Tomás Moro. Moro, por ejemplo, fue ministro de Enrique VIII, y en su obra Utopía, él habla de Utopía, que es una isla donde hay una sociedad perfecta. Profe, una pregunta, ¿qué cosa es la sociedad perfecta para Moro? Bueno, él señala, ¿no?, que en la isla de Utopía, por ejemplo, no existe el matrimonio sin divorcio. El divorcio existe. Además de esto,
no te imponen a ti, por ejemplo, llevar a cabo la práctica de una sola religión, sino te plantean esto, la pluralidad de religiones. Debe existir una pluralidad de religiones. ¿Qué significa eso? Que en la idea de utopía a las personas se les permitía, por ejemplo, elegir, ¿no?, cualquier religión, no se imponía. Y eso es una crítica, sobre todo, estos dos puntos son críticas a lo que había hecho Enrique VIII en Inglaterra. Enrique VIII había fundado una iglesia llamada la Anglicana y era la iglesia oficial, la única iglesia, y hasta ahora lo es, Inglaterra, ¿no? Entonces, también Enrique VIII había buscado divorciarse de su primera esposa para poderse casar con su sobrina y poder así engendrar un hijo varón que lo suceda en el trono. Entonces el Papa le había rechazado esto del divorcio, ¿no? Recuerda que la Iglesia maneja la idea de que el divorcio no existe, ¿no? De que el matrimonio debe ser indisoluble. Al final, cuando Moro termina publicando su obra, la obra es vista por Enrique VIII como una crítica a él. Así que Enrique VIII lo manda a matar, pues. Y así fue como Moro terminó siendo asesinado. Ahora, otro personaje importante es Erasmo de Rotterdam. Este personaje, nacido en Holanda, ujú, es llamado el príncipe del humanismo. Es el máximo representante del humanismo. En su obra Elogio a la locura, él termina mostrando, por ejemplo, una fuerte crítica a la Iglesia. ¿Sí? Él termina mostrando una fuerte crítica a la Iglesia Católica. Por ejemplo, él de niño, de joven, tuvo una formación religiosa. Ujú. Él fue educado para convertirse en sacerdote. Ujú. Pero cuando estuvo formándose se dio cuenta, ¿no?, Eh, de la oscura vida que venía teniendo el clero católico, ¿no? Vio como la mayoría de miembros del clero buscaban, ¿no?, maximizar sus ganancias, ¿no? Eh, e incluso buscaban hacer uso de la lujuria. Así que él escapa de su formación religiosa y más tarde escribiría Elogio a la locura, obra importante, obra importante que va a terminar siendo clave, sobre todo dentro del movimiento protestante. Ahora, recuerda que hay algo muy importante. Ujú. La obra, la obra Elogio a la locura, ujú, va a ser pieza clave para la crítica a la iglesia. Por ejemplo, Rotterdam señalaba de que los malos funcionarios de la iglesia, ujú, habían convertido a la iglesia católica, ¿no?, en una institución totalmente desordenada. Debería haber una reforma para poder solucionar este problema de la iglesia. Incluso cuando Martín Lutero impulsa la creación de sus 95 tesis, ujú, cuando impulsan la creación de sus 95 tesis y las termina publicando, él apoya al movimiento protestante de Lutero, porque Lutero también buscaba una reforma en la iglesia, pero más tarde, cuando Lutero termina anunciando de que la única manera de poder solucionar los problemas de la iglesia es a través eh, de una división en la Iglesia Católica, fue en ese momento donde Rotterdam decide no apoyar el movimiento luterano. Así es. Ujú. Pero bueno, también podemos señalar algo importante aquí. Por ejemplo, podemos decir lo siguiente. Maquiavelo es otro personaje que también jugó un papel importante dentro del humanismo. Nicolás Maquiavelo, al crear su obra El Príncipe, ¿m?, él termina, por ejemplo, analizando bastante la política. Por ejemplo, Maquiavelo termina señalando lo siguiente: eh, se debe separar totalmente la política y la moral. El planteado de que un hombre bueno, moralmente bueno, no llegará a ser un buen político, porque
al encargarte de gobernar un pueblo como político, muchas veces el que gobierna tiene que dejar de lado su moral y aplicar mano dura, a veces tomando algunas decisiones que van a ser cuestionadas por la mayoría, pero esas decisiones son necesarias para mantener el orden social. Entonces, él termina planteando ese tipo de ideas. Bueno, aquí tenemos la pregunta número uno y hemos dicho cuál es la respuesta, ¿no? La pregunta uno es la A. Y en la pregunta número dos, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, ¿qué respuesta le darías? Está fácil, ¿no? La pregunta número dos nos dice, ¿no? La primera ideología burguesa, el humanismo, señalaba que como una de sus características, aquí está, la oposición contra la doctrina promovida por el clero. Entonces, aquí está la respuesta. La respuesta es la D, pues. Muy bien. Tenemos también la pregunta número 3 que nos dice, fue un marco normativo para la expansión inicial española. Vamos a ver por aquí. El tema es expansión europea. La expansión europea se inicia en el siglo XV y se termina desarrollando también durante el siglo XVI. ¿Ya? Se inicia durante el siglo XV y se termina también impulsando durante el siglo XVI. Ahora, aquí hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es la causa para esto? La causa efectivamente es la toma de Constantinopla. Sí, en 1453 la ciudad de Constantinopla cae invadida por los turcos otomanos. Entonces, eh, eso no solamente genera la migración de sabios bizantinos a Florencia, sino también esto genera una necesidad. Constantinopla era una ciudad clave para el comercio. Muchos productos de Asia, como la seda y sobre todo las especias de la India, eran llevadas a Europa gracias a comerciantes que tenían que navegar por el mar Mediterráneo, llegaban a las costas del Imperio Bizantino, cruzaban Constantinopla y luego se dirigían a China o India a través de las rutas comerciales. El problema es que una vez que los turcos toman la ciudad de Constantinopla, los turcos no van a querer que estas personas y sus productos simplemente pasen por Constantinopla así por así. Profe, entonces, recuerda, van a tener que cobrarles altos impuestos a estos comerciantes. Y obviamente a los comerciantes no le va a parecer, ¿no?, el hecho de pagar más impuestos. Profe, pero fácil, que paguen más impuestos y cuando lleguen los productos a Europa que los vendan pues, a mayor precio. Bueno, puede ser una salida, eso es cierto. Pero recuerda, recuerda esto, si tú le cobras más en el precio de los productos, corres el riesgo de que las personas no te compren. Así que, ¿cuál fue la solución entonces a ese problema? Bueno, si el turco ha bloqueado el paso a Asia por Constantinopla, hay que buscar otra forma de cómo llegar a Constantinopla. Así es. Entonces, esto va a terminar generando la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ¿no?, hacia la zona de la India. Así es. Si por Constantinopla no podemos pasar, vamos a buscar otra ruta comercial. Ahora, hay algunos estados, hay algunos países que van a poner en práctica esto. Por ejemplo, ¿qué países, profesor? Aquí tenemos, ¿no? Mire, aquí está. Uno de los factores que, por ejemplo, impulsa los viajes de España y Portugal va a terminar siendo lo siguiente: la ubicación estratégica de España. España y Portugal ambos se ubican en la península ibérica. ¿Sí? Ambos están ubicados en la península ibérica. Profe, ambos ubicados en la península ibérica, sí. Y eso es favorable para que, bueno, ellos tenían rápido acceso y salida al mar, por ejemplo, al mar Mediterráneo, al mar del norte y al mar tenebroso que hoy es el océano Atlántico. Y eso va a jugar un papel muy importante en ese tiempo. Ahora, ¿qué otra cosa debemos, por ejemplo, tener nosotros siempre en cuenta? A ver, ¿qué otra cosa vamos a tener en cuenta nosotros?
la llegada de nuevos instrumentos, inventos, vinculados sobre todo a la navegación. Y cuando te hablo de inventos, ¿no? Relacionados a la navegación, por ejemplo, tenemos el caso de la brújula, que termina siendo inventada, por ejemplo, en China, y que después terminaría siendo llevada a Europa por los árabes, y en Italia, Flavio Bioja termina siendo el que perfeccione este invento. Bueno, aparte de esto, tenemos también el astrolabio, ¿no? Aquí lo tenemos, miren, este es el astrolabio, instrumento que servía para determinar la posición de una estrella en el firmamento. También es importante, por ejemplo, el uso de la ballestina. Ahí está la ballestina. ¿Pero qué mide? Mide la altura del Sol y de los otros astros en el horizonte. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta la creación, por ejemplo, del reloj de arena y sobre todo de estos barcos. Profe, ¿cómo se llaman estos barcos? Se denominan carabelas. Sí, así se le llama. Carabelas, muchachos. No se olviden, vienen a ser embarcaciones creadas en Portugal. Justamente de ahí viene su nombre, ¿no? Carabelas. Ahora, recuerda también los portulanos. ¿Pero qué son esos? Los portulanos son estos, chicos. Son mapas de navegación utilizados en la época. Justamente el nombre portulano viene de Portugal. Ahí está. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en consideración nosotros, debemos también tomar en consideración cuáles son las expediciones que inició, por ejemplo, Portugal. Portugal es el que va a iniciar estos viajes. Hay un personaje que va a terminar siendo prácticamente el principal promotor de esto, el infante Don Enrique, más conocido como Enrique el Navegante, era príncipe de Portugal, y él impulsó la creación de una escuela de navegación, la Escuela Náutica de Sagres. No se olviden, la Escuela Náutica de Sagres. Él va a terminar, por ejemplo, también recibiendo apoyo de su padre, Juan I el Rey, y así se va a permitir la creación de esta escuela de navegación. De esta escuela van a graduarse algunos pilotos y pilotines, ¿no? Que van a tener mucha importancia, por ejemplo, ¿no? Más adelante. Por ejemplo, uno de los personajes que aparece aquí, muy notable, viene a ser Bartolomé Díaz. En el año de 1488, Bartolomé Díaz decide realizar lo siguiente. Parte de España y navega junto a las costas occidentales de África. Llegando a donde, profe, a el Cabo de la Buena Esperanza, más o menos este lugar. Profe, ese viaje le favoreció a Portugal, por supuesto. ¿Qué pudieron obtener, por ejemplo, los portugueses gracias a este viaje? Pudieron obtener marfil, sí, el marfil sacado de las astas del elefante y también del cuerno del rinoceronte. Además de esto, obtuvieron una gran cantidad de mano de obra esclava. Así como también cuando llegan a Sudáfrica encuentran minas de diamante, muchachos. Entonces, es importante la presencia de, sobre todo este viaje que hace Bartolomé Díaz. Bueno, más tarde, va a haber otro personaje llamado Vasco da Gama. En el año de 1498, Vasco da Gama, 10 años después de los viajes de Bartolomé Díaz, terminaría dando la vuelta completa, terminaría bordeando totalmente las costas de África. ¿Y llegaría a dónde, profe? Hasta la India. No se olviden de eso. Llegaría hasta la India. La llegada a la India juega un papel muy importante para Portugal porque a partir de ese momento, el Estado que va a controlar de forma total, ¿no? El comercio, por ejemplo,
de las especies va a terminar siendo justamente Portugal. Portugal va a ser el estado que controle el comercio de las especies. Entonces, Lisboa, por ejemplo, se va a convertir en el principal puerto vendedor de esto. Prácticamente es así como el Océano Atlántico y el Océano Índico formarían parte de la nueva ruta de comercialización. Es así como el Mediterráneo termina siendo desplazado por el Océano Atlántico, sobre todo como principal eje de comercio marítimo. Profe, una pregunta. ¿Y tiempo después qué ocurrió? Por ejemplo, Vasco da Gama, después de haber llegado, ¿no?, a la India, otro personaje notable aparece, Pedro Álvarez de Cabral, personaje que quería también realizar un viaje a la India, parte de Lisboa, pero su embarcación se termina desviando y al final llega a las costas occidentales del Brasil. Con la llegada de Pedro Álvarez de Cabral al Brasil, con la llegada de Pedro Álvarez de Cabral al Brasil, los portugueses van a empezar a tener presencia en Sudamérica. Y eso va a ser muy importante, ¿no? Durante este tiempo y posteriormente. Y bueno, por otro lado, mientras Portugal va logrando todas esas hazañas, España también está impulsando su propio proyecto. Aquí está. Hablemos ahora de las expediciones españolas. Obviamente la persona clave, ¿no?, para poder entender el proceso de expansión europea en ese tiempo es Cristóbal Colón. Colón, por ejemplo, terminó promoviendo la firma de la capitulación de Santa Fe, de la capitulación de Santa Fe. Colón manifestaba, ¿no?, que él tenía la seguridad, ¿no?, mediante algunos conocimientos locales, de que la Tierra era esférica y no plana. Uh-huh. Y que si una persona termina navegando en dirección al oeste, podrá llegar, podrá llegar a la India por el extremo este. Entonces, todo esto parecía, ¿no?, algo muy difícil, ¿no?, de creer. Recuerden que la iglesia todavía tiene mucha presencia en ese tiempo, ¿no? Así que eh, los reyes católicos decidieron prestar apoyo a Colón, pero solo después de haber derrotado a los árabes y de haber logrado la reconquista española. Bueno, por otro lado, también podemos nosotros decir lo siguiente. ¿Cuántos viajes tuvo Colón? Tuvo 4 viajes. Y a través de la capitulación de Santa Fe, Colón recibe la autorización para iniciar los viajes, el, el título de don, el cargo de virrey de las Indias. Uh-huh. Además de esto, Colón tenía derecho al 10% de las riquezas que encontrase, únicamente al 10%. Profe, una pregunta. Y después de los viajes de Colón, ¿qué ocurrió? Bueno, tras los viajes de Colón empieza el primer viaje de circunnavegación. Esto lo termina encabezando, por ejemplo, Fernando de Magallanes, él lo inicia. Uh-huh. Y bueno, él termina muriendo, ¿no?, en las Filipinas. Uh-huh. Y tiempo después de su muerte, la expedición continuó, pero bajo el mando de Sebastián Elcano. Y es así como bajo el mando de Sebastián Elcano continuaron con su proyecto, ¿no?, de dar una vuelta al mundo navegando, y lo lograron. En 1522, 3 años después de su partida, estaban ya de vuelta. Habían logrado llegar a Portugal, o mejor dicho, a España, navegando en dirección al oeste. Así es.
Entonces, este viaje termina confirmando la esfericidad de nuestro planeta, por ejemplo. Muy bien, ahora tenemos que resolver la pregunta número 3, chicos. A ver, pregunta número 3 dice, a ver, ¿qué nos dice por ahí? Fue el marco normativo para la expansión inicial de España. Ya, la capitulación de Toledo, el Tratado de Tordesillas, la Bula Intercoetera, la capitulación de Santa Fe y la Junta de Salamanca. A ver, ¿qué marcamos aquí? A ver, interesante, ¿eh? ¿Qué marcamos aquí? Bueno, claro, aquí la respuesta sería, ¿no?, la capitulación de Santa Fe. Este documento es el que dio prácticamente, el que dio inicio al proyecto español. Muy bien, ahora sigamos. Miren, tenemos aquí un mapa, solo para recordarles, ¿no?, el trayecto que hizo Magallanes. Magallanes sale de España, cruza el Océano Atlántico, bordea las costas de Sudamérica y luego se desplaza así por el Océano Pacífico, llegando aquí, a las Filipinas, lugar donde termina siendo atacado por los nativos, ¿no?, es herido, las heridas empiezan a generar de fiebre, convulsiones y muere. Y Sebastián Elcano el que termina culminando este proyecto de viaje. Así es. Entonces, importante. Ahora, otra cosa importante es esta línea. Esta es la línea del Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas. Eso fue un acuerdo firmado entre España y Portugal para dividirse el mundo. De la línea del Tratado de Tordesillas, todo lo que se encontrase al este vendría a ser territorio de Portugal, mientras que todo lo que se encontrase al lado izquierdo de la línea de Tratado de Tordesillas sería dominio español. Ya está, no te olvides de eso. Muy bien, sigamos avanzando. Tenemos por aquí la ilustración. Sí, chicos, vamos a hablar de la ilustración ahora. A ver por aquí. ¿Qué es la ilustración? Durante el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces o siglo de la razón, se fue impulsando una serie de ideas, ¿no?, a las cuales vamos a llamar nosotros las ideas ilustradas o la ilustración. Por ejemplo, hay algunas características que viene teniendo la ilustración. La ilustración es una ideología creada por la burguesía con el objetivo de poder hacer frente al antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen está conformado por la monarquía absolutista. ¿Qué más? El antiguo régimen está conformado por el feudalismo. Uh-huh. El antiguo régimen también está conformado por el poder que todavía viene teniendo la Iglesia Católica. ¿Ya? No te olvides de eso. Todos estos tres puntos, monarquía absolutista, el feudalismo y el poder de la Iglesia Católica, terminan conformando el antiguo régimen. Entonces, el humanismo ya había atacado antes a la Iglesia, había buscado debilitar a la Iglesia, no había podido con éxito. El Renacimiento también fue creado con el mismo objetivo, pero no había logrado con éxito nada de esto. Entonces, ante el fracaso de estas dos ideologías
y también de la reforma protestante, ¿no? De estas críticas a la Iglesia Católica, promovidas por Lutero, Calvino, Enrique VIII. Ante el fracaso de todo esto, se va a terminar impulsando la Ilustración. Estamos en el siglo XVIII, y bueno, una de las ideas claves, por ejemplo, de la Ilustración es el conocimiento de la verdad. La Ilustración va a plantear lo siguiente: la verdad se consigue solo a través de la razón. Solo a través de la razón puedes llegar a conocer la verdad. No hay otra forma. ¿Qué más? La Ilustración, además, muestra una crítica a la realidad social de ese tiempo. Sobre todo muestra una crítica al absolutismo, una crítica al antiguo régimen. Por otro lado, la Ilustración termina planteando, por ejemplo, el ideal de progreso, ¿no? ¿Eso qué significa? Está bien, la Ilustración comienza a criticar el antiguo régimen, pero la Ilustración termina impulsando, ¿no?, la idea de progreso, la idea de que va a haber algún cambio, ¿no?, a futuro. Es importante tenerlo en cuenta, entonces, muy importante. Ahora, por otro lado, también la Ilustración es un movimiento ecuménico. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que con sus ideas terminaría llegando a todos los hombres. Uh-huh. Y permitiría que todos los hombres alcancemos la libertad y la felicidad. Eso es lo que termina planteando en pocas palabras, ¿no?, la Ilustración. Uh-huh. Ellos decían ser una ideología universal y que podían incluso ir adecuándose, ¿no?, a las diversas necesidades humanas. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en consideración, mira por aquí, ahí están los representantes. Profe, una pregunta. Representantes, sí, miren por aquí. Tenemos aquí a Denis Diderot y de Allenberg. Denis Diderot y de Allenberg, sí. Es importante, por ejemplo, señalar a estos dos personajes. Ellos fueron los impulsores, los directores de la enciclopedia. Si tuviéramos que recordar alguna obra ilustrada, ¿no?, creada en el siglo XVIII, la obra más representativa es la enciclopedia. Es una obra donde se trató de resumir todo el conocimiento humano logrado o alcanzado hasta ese momento. Para esto, Denis Diderot y de Allenberg le pidieron apoyo a varios personajes, literatos, filósofos, químicos, matemáticos, para que todos terminen generando una especie de ensayo, unos ensayos según su materia, donde se vaya resumiendo todo el conocimiento antiguo. Así es. Entonces, ¿importante tomar en cuenta esto? Claro que sí, claro que es importante. Y bueno, tenemos también el caso de Montesquieu. Montesquieu, en su obra Carta sobre los persas, y sobre todo en su obra El espíritu de las leyes, ¿no?, justamente está relacionada a la pregunta 4. En esta obra, Montesquieu termina señalando lo siguiente. Señala de que el mejor sistema de gobierno debe ser aquel en el que no exista un centralismo, o sea, en el que el poder no esté concentrado en manos de una sola persona. Hace una crítica a la monarquía absolutista, si se dan cuenta, y señala más bien que debe optar por una separación de poderes, es decir, una división de poderes. División de poderes, sí, separación o división de poderes. Y bueno, aparte de esto, debemos también tomar en cuenta nosotros otros puntos. Por ejemplo, debemos señalar a Voltaire. ¿Quién es ese personaje? También es un filósofo ilustrado, también es un filósofo ilustrado de ese tiempo,
Y por ejemplo, Voltaire es importante, ¿no? En el sentido de que él se convirtió en el principal crítico a la monarquía absolutista, sobre todo a la monarquía de Francia. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, de que la obra de Voltaire es llamada Cartas filosóficas o Cartas sobre los ingleses, también se le puede llamar, donde él muestra su admiración al gobierno inglés, a la monarquía constitucional. Por lo tanto, él critica el absolutismo y plantea, ¿no?, de que el mejor sistema de gobierno es el de una monarquía constitucional. Entonces, importante tomar en cuenta sus ideas. ¿Qué más? ¿Qué más? Por otro lado, tenemos también a Rousseau, el autor de una obra llamada El Contrato Social, también es un filósofo ilustrado francés. Él señala en su obra, por ejemplo, de que lo que debe primar es la soberanía. Lo que debe primar es la llamada soberanía popular. Él señala, ¿no?, de que es el pueblo quien le termina entregando el poder al gobernante. Por lo tanto, el poder se origina en el pueblo y no en el gobernante. Si el gobernante es malo, no cumple sus funciones de forma adecuada, entonces el pueblo tiene el derecho de acabar con ese gobernante, de derrocarlo. Él habla de la soberanía popular. Su idea es muy clave, sobre todo para poder entender la Revolución Francesa, también la independencia de las 13 colonias. Bueno, entonces la pregunta 4, ¿no? La única alternativa que podríamos darle a esto, la pregunta 4 sería, ¿no?, la división de poderes o la separación de poderes, ¿verdad? Es la E, pues, ¿no?, la respuesta. Y bueno, también tenemos que ver cuáles son las consecuencias de la ilustración. Por ejemplo, la ilustración, que comenzó a criticar duramente el absolutismo, va a terminar generando la aparición de nuevas formas de monarquías, unas monarquías modernas en ese tiempo, los llamados despotismos ilustrados. Profe, ¿cómo son esos? Son monarquías absolutistas, pero que no quieren, mira, estas monarquías absolutistas no quieren eh, ser derrocadas del poder. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Deciden tratar de brindar apoyo mediante reformas, ¿sí? Tratan de apoyar al pueblo mediante reformas, pero esas reformas son organizadas por ellos y no por el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay una frase para esto: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué significa eso de todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Significa, significa que ellos van a aplicar medidas, van a aplicar reformas a favor del pueblo, pero ningún representante del pueblo tiene que interferir en las decisiones. Las decisiones lo imparte la monarquía. Entonces, esto prácticamente, chicos, termina siendo una especie de adaptación de la monarquía absolutista a una monarquía más liberal para evitar su derrocamiento y para que el pueblo se sienta contentos con ellos. Se impulsaban algunas reformas. Ahora también la Ilustración va a impulsar la Revolución Francesa, así como también va a impulsar el proceso de independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, o lo que nosotros llamamos como Estados Unidos. E incluso estas ideas ilustradas, basadas en la idea de igualdad, libertad y fraternidad, también van a impulsar movimientos independentistas aquí en América hispana. Por ejemplo, la independencia de Argentina, la independencia de México, nuestra independencia, van a tener influencia, obviamente, de las ideas ilustradas. Así es. Bueno, por otro lado, debemos también señalar lo siguiente. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 5? Porque justamente nos habla de esto, ¿no? Nos dice, en el siglo XVIII en Europa se caracterizó por un intento de modernización de las políticas absolutistas. A este proceso se le denominó, eso es lo que estábamos hablando ahora justamente, ¿no?
A eso se le llama despotismo ilustrado. Y la respuesta es la A. Muy bien, sigamos. Tenemos por aquí la pregunta número 7, ¿no? Que tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos o la independencia de las 13 colonias inglesas. Sí, justamente tenemos por aquí un mapa, ¿no? Que podemos un poco incluso acercar para ir recordando que los ingleses habían colonizado esta zona occidental de Norteamérica y ellos habían logrado, por ejemplo, ellos habían logrado aquí fundar 13 colonias en total, 13. Fundado 13 colonias, ¿sí? Aquí lo tenemos, Massachusetts, ¿no? Por ahí también tenemos Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia. En general, ¿qué es lo que había pasado? Con el paso del tiempo, se habían establecido aquí colonos ingleses a residir en Norteamérica, pero la situación económica, la situación, por ejemplo, política de estos colonos fue bastante difícil. Los ingleses libraron un conflicto llamado la Guerra de los 7 años. En ese conflicto, Inglaterra termina perdiendo, mejor dicho, Inglaterra termina invirtiendo mucho dinero para poder enfrentar a Francia y también a España. Si bien es cierto, los ingleses lograron vencer militarmente a Francia y España, los gastos que se habían generado eran muy altos. Así que para poder recuperar la economía del Estado, ¿no? Del gobierno, el gobierno inglés decidió impulsar la creación de impuestos. Y así se terminó impulsando, ¿no? Los impuestos. Miren, aquí tenemos un punto muy importante. Ahí está, miren. Justamente estos impuestos que se habían establecido, ¿no? Eran un abuso, una carga tributaria bastante alta, que va a terminar generando protestas, va a generar también, obviamente, la oposición de muchos colonos. ¿Cuáles son esos impuestos? ¿Cuáles son esos altos gravámenes? Por ejemplo, el impuesto al timbre, también llamado el impuesto al papel sellado. Por ejemplo, también está el uso del papel, por ejemplo, el uso del carbón, ¿no? La tinta, el impuesto al plomo, impuesto al vidrio y sobre todo este impuesto al té. Llegó un momento en el cual el gobierno inglés decidió eliminar casi todos estos impuestos, pero dejó el impuesto al té, mantuvo el impuesto al té. Entonces, ese impuesto era demasiado, demasiado alto. Y bueno, los colonos van a protestar, van a buscar que se elimine ese impuesto, así como también ellos se fueron dando cuenta de que no había una representatividad de ellos en el Parlamento inglés, es decir, en el Parlamento británico, en el Congreso, ¿no? En el Parlamento inglés, se tomaban todas las decisiones, pero obviamente las decisiones que se tomaban eh, afectaban a las colonias de Norteamérica. Por ejemplo, si ellos decidían crear un nuevo impuesto, los colonos de Norteamérica tenían que simplemente aceptarlo y pagar. ¿Por qué? Porque no había ningún representante de las 13 colonias en Europa. Así que una de las cosas que van a ellos buscar, por ejemplo, es esto, tener representatividad. Y bueno, y la tercera causa es la influencia de la ilustración. Aquellos ideales, ¿no? De igualdad, libertad y fraternidad siempre están presentes ahí. Y bueno, por otro lado, también tenemos que tomar en consideración nosotros cómo se terminó desarrollando este proceso. Así que empecemos. La independencia de las 13 colonias se inicia con el motín del té en la colonia de Massachusetts, en Boston. Sí, en el puerto de Boston, en el año de 1773, un grupo de colonos disfrazados de indios, pieles rojas, decidieron aventar el cargamento de té al mar. Ese hecho, uh-huh, ese hecho es considerado como el punto de partida de la independencia. Obviamente los guardias ingleses, ¿no? Reaccionaron disparando, ¿no? A los que estaban
lanzando el té, lograron escapar. Ya la situación, ya la lucha de la independencia se había iniciado. A los pocos días, los colonos deciden reunirse en Filadelfia. Así se produce el primer Congreso de Filadelfia, chicos. El primer Congreso Continental de Filadelfia, 1774. En esta reunión, los colonos deciden elaborar una carta de derechos, un documento donde ellos iban a exigir ciertos derechos al gobierno inglés. Esa carta de derechos fue enviada al rey Jorge III. Cuando Jorge III da lectura de esta carta de derechos, él en vez de darle reformas a favor del pueblo, ¿sabe lo que hace? Termina ordenando disparar contra los manifestantes, enfrentarlos, envía incluso más fuerzas militares. Entonces la situación se puso, la situación empeoró, claro que sí. La situación termina empeorando aquí, chicos, y se produce la primera batalla, la batalla de Lexington, en 1775. Batalla donde los colonos lograron una victoria frente a las tropas inglesas. Seguido de esto, se terminó llevando a cabo el segundo Congreso Continental de Filadelfia. En este segundo Congreso Continental de Filadelfia, George Washington terminó siendo nombrado como capitán general del ejército continental y Benjamin Franklin termina siendo nombrado como embajador de las 13 colonias en Europa. Su tarea era tratar de conseguir apoyo extranjero en esta lucha y lo consiguió. España y Portugal, por ejemplo, España y Francia estaban dispuestos a apoyar en esta lucha de independencia. ¿Por qué, profe? Porque obviamente querían vengarse. Los ingleses le habían quitado sus colonias en Norteamérica en la Guerra de los 7 años. Entonces, esto era la oportunidad para que ellos puedan vengarse. Así los ingleses sabrán lo que se siente perder, por ejemplo, colonias en Norteamérica. Ahora, hay otro estado que también brinda su apoyo y es Holanda. Pero a diferencia de España y de Francia, que envían tropas, ¿no? En caso de Holanda, Holanda simplemente termina donando armas, armamento para esta lucha. Bueno, después de esto se dio la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, debemos también entender, por ejemplo, que uno de los momentos más importantes dentro de esta lucha por la independencia fue el triunfo de los colonos en la batalla de Saratoga. En el año de 1775, los colonos obtienen una gran victoria. Esto motiva a que los españoles y los franceses reaccionen iniciando ya sus acciones militares aquí. Entonces, prácticamente, el triunfo en Sangarara, o el triunfo que se va a terminar logrando por parte de los colonos, va a terminar siendo fundamental para que los franceses y los españoles hagan parte de esta lucha o formen parte de esta lucha. Y la batalla de Yorktown en 1781 termina siendo la victoria final. Tras la derrota de los ingleses en esta batalla, tuvieron que pasar todavía 2 años hasta que el gobierno inglés, en el Tratado de Versalles de ese año, termine reconociendo la independencia de los Estados Unidos. Así es. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente, chicos. Vamos por aquí, completemos la pregunta. Dice, pregunta 7 nos dice, los colonos norteamericanos tras su victoria comenzaron a recibir apoyo de países europeos como Francia y España, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta sí tiene que ser la D, pues. Claro, no hay otra respuesta, ¿no? Aquí tiene que ser la D. Claro que sí. Muy bien, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Por otro lado, tenemos también la pregunta número 6, que tiene que ver con el mismo tema, pero ahora nos tocaría analizar las consecuencias de la independencia de los Estados Unidos. Por ejemplo,
una de las consecuencias es el tipo de gobierno que se termina adoptando. Es un gobierno de tipo republicano federal. George Washington fue elegido como primer presidente de los Estados Unidos, y George Washington también fue quien impulsó, por ejemplo, la creación del dólar. Por eso justamente el billete de $1 lleva su rostro. Y bueno, además de esto, se terminó impulsando la creación de la Constitución de los Estados Unidos. Sí, la primera constitución con ideas liberales en América. En América. Claro, fue una constitución con ideas liberales. Claro, es la influencia ilustrada, ¿no?, que termina llegando a ellos. Y bueno, también se terminan estableciendo, por ejemplo, la creación de 2 partidos políticos. Y aquí van a haber 2 partidos políticos. Por un lado, el Partido Demócrata, y por otro lado, el Partido eh, Republicano. Profe, me suena esos nombres, ¿no? Lo que pasa es que en la actualidad todavía existen estos partidos, chicos. Todavía existen. Entonces, uno de los puntos, por ejemplo, que debemos también tener en cuenta es esto. Esos partidos que todavía existen demuestran, ¿no?, un fuerte, ¿no?, manejo de la política en Estados Unidos. Ahí está. Muy bien, la respuesta a la pregunta número 6, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Dice, durante el siglo XVIII, la independencia de las 13 colonias se constituyó en un ejemplo de la libertad del continente americano. Entre sus consecuencias tenemos, a ver, ¿cuál es la consecuencia de este proceso? Chicos, fácil. La independencia de las 13 colonias no es otra cosa que la aplicación por primera vez de las ideas ilustradas. Cuando ellos creen la Constitución, por primera vez se va a materializar todas las ideas ilustradas en base a una norma legal. Esa es la consecuencia. Bueno, tenemos ahora también que hablar de la Revolución Francesa. Claro, tenemos que hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa abarca del año 1789 al año 1799. Fueron 10 años los que termina durando la Revolución Francesa. Hay que conocer cuáles fueron las causas, ¿no? La burguesía es la clase social que impulsa la revolución, buscando acabar con el antiguo régimen. Y bueno, vamos a analizar brevemente, rápidamente, cuáles son las causas que dieron origen a esta revolución. Por ejemplo, en primer lugar, se analiza las causas económicas. Francia, para el año de 1799, el año en que va a iniciar el proceso revolucionario, Francia se encontraba en una profunda crisis, en una bancarrota fiscal. Esta crisis era generada sobre todo por los resultados, ¿no?, y su presencia sobre todo en la Guerra de los 7 años y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Si bien es cierto, Francia había, ¿no?, ganado en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la recompensa no fue tan grande. La recompensa no fue tan grande y eh, obviamente se buscaba, ¿no? Obviamente se buscaba eh, recuperar la economía. Claro, había muchos gastos que se habían hecho. Entonces lo que van a buscar en ese contexto los ingleses es recuperar la economía. Bueno, los franceses también, recuerden, habían sido dañados, habían invertido mucho. Y bueno, aparte de estos gastos que se habían impulsado en 2 conflictos, también los gastos en el Palacio de Versalles, el Palacio de los Espejos, le dicen también. Profe, ¿por qué dice esto? Porque en el Palacio de Versalles se organizaba cada cierto tiempo, ujú, cada cierto tiempo se organizaban fiestas, donde se hacían reuniones, no esas reuniones, se hacían fiestas, eran compartidas, por ejemplo, nobles y clérigos eran invitados a las fiestas y se terminaba consumiendo mucho alimento.
alimento que incluso era derrochado. Además, la mujer que termina prácticamente siendo la organizadora de todo esto, viene a ser María Antonieta, la reina, ¿no? En este caso. Miren, por favor, a María Antonieta. ¿Qué es eso, profe? Es un peinado, uno de los tantos que utilizaban estas fiestas. Peinados carísimos, o ropas también muy caras. Una mujer que no, por ejemplo, no podía usar dos veces la misma ropa, tenía que simplemente usarla una vez. Así es. Entonces, los gastos en el Palacio de Versalles, promovidos por María Antonieta, van a terminar convirtiéndose en una de las tantas causas para el estallido de la Revolución Francesa. Y bueno, también podemos señalar nosotros la Revolución de las Harinas. ¿Qué es eso, profe? 10 años antes del proceso de la Revolución Francesa, había iniciado una etapa de sequía. Las sequías habían generado escasez en la producción agrícola, aumento del precio del trigo y obviamente eso había generado hambrunas, ¿no? Ese era un motivo. Entonces, económicamente Francia está arruinada. Y en aspecto social, Francia todavía es un estado que forma parte de la sociedad estamental. Por eso es que hay tres estamentos: nobleza, ¿no? Clero y el pueblo. Pero déjame decirte algo. Uh-huh. Esto era una tradición feudal de la época. Y bueno, tenemos también el caso, ¿no?, de la situación política. ¿Qué tipo de gobierno venía teniendo, por ejemplo, Francia en ese tiempo? Una monarquía absolutista, una monarquía que, por ejemplo, terminaba limitando los derechos de la población. Y también hay una causa ideológica, hay ideas ilustradas que van a influir en este proceso. Ahora, la revolución en sí en Francia termina teniendo una duración bastante prolongada, muy larga. Así que vamos a ver, hay dos grandes fases para esto, ¿no? La llamada fase monárquica, que está. En la fase monárquica, de 1789 a 1792, se van a terminar estableciendo algunas reuniones. Por ejemplo, una de las primeras reuniones que van a terminar siendo convocados por el rey Luis XVI y su ministro de Economía, Necker, fueron los estados generales. Pero fue una pregunta: ¿qué son los estados generales? Son asambleas donde se terminan reuniendo eh, los representantes de los tres estamentos y con su voto deciden, por ejemplo, eh, resolver algún problema. En ese tiempo había un problema, sí. ¿Qué problema había? Crisis económica. Entonces, la idea era solucionar la crisis económica ahí. La solución estaba clara. La única forma de que Francia recupere su poder económico era estableciendo nuevos impuestos o elevando los impuestos que ya existían. Entonces, la idea era crear nuevos impuestos. La pregunta era: ¿quiénes deberían pagar esos nuevos impuestos? Que decía la norma, los impuestos los paga el pueblo. Pero ante esa situación caótica, Necker, por ejemplo, Necker era el ministro de Hacienda de Luis XVI, planteaba de que los hacendados deberían pagar un impuesto por la posesión de tierras, al menos un impuesto temporal que ayude a levantar la economía del país. Pero obviamente los nobles no aceptaron esto, por eso se convocaron a los estados generales. Aquí ellos iban a elegir con su voto quiénes pagarían los impuestos, quiénes deberían ser los encargados de pagar los impuestos en Francia. Y bueno, por ahí destaca algo muy importante, ¿eh? En ese contexto, termina surgiendo el problema del voto. No entiendo. Lo que pasa es que el primer y el segundo estado estaban de acuerdo con un voto estamental y el primer estado eh, estaba caracterizado sobre todo, ¿no?, por tratar de buscar un voto de carácter individual.
Entonces, había una gran diferencia, ¿no? Al final, Luis XVI decidió que el voto sea estamental. ¿Qué significa eso? Que por cada estamento se debería votar. Como eran 3 estamentos, se decidiría eso, de esta manera. Al final, cuando Luis XVI terminó planteando el derecho del voto colectivo, ¿no? El pueblo se daba cuenta de que ya no se respetaban sus derechos. Así es. Bueno, es por eso que los representantes del tercer estado, que eran burgueses, decidieron abandonar esa sala de la reunión de los estados generales y se marcharon a una habitación del costado. Y aquí los vemos en la primera imagen, levantando su mano derecha, ¿no? Todos jurando algo, jurando no separarse hasta que Francia tenga una constitución. Ese fue el juramento del frontón o juramento del juego de la pelota. Acuérdense de eso, no descansar hasta que Francia tenga una constitución. Bueno, por otro lado tenemos también la llamada Asamblea Constituyente. Profe, Asamblea Constituyente, sí. Esta se inicia con la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, la Bastilla, que era una prisión política y era el símbolo del poder de Luis XVI, termina siendo asaltado por un grupo de manifestantes. Son sans-culottes. Ese hecho marca el inicio de la Revolución Francesa. Esto genera también un movimiento campesino llamado el Gran Miedo. Ese movimiento campesino estaba en contra del poder de los señores feudales, así que terminaban quemando grandes haciendas, terminaban incluso asesinando a algunos nobles de Francia, hasta que después, con un apoyo de un ejército especializado, se logró derrotar al Gran Miedo. Ante toda esa tensión que se vivía en Francia, Luis XVI, el rey, decide permitir que se promulgue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este va a convertirse en el principal aporte, sí, se va a convertir en el principal aporte de la Revolución Francesa. Tiempo después también se impulsó la creación de la Constitución Civil del Clero. Con ese documento se logró limitar mucho el poder de la Iglesia. Y bueno, con el tiempo también Luis XVI decidió eh, tratar de escapar junto a su familia. Intentaron huir, pero en Vermes, una provincia justamente en la zona este de Francia, los terminan deteniendo y nuevamente los llevan, ¿no? eh, a Francia, a París. Esta vez iban a residir ¿dónde? Ellos iban a vivir ya no en el Palacio de Versalles, sino en el Palacio de las Tullerías. Así es. Y bueno, por otro lado, también tenemos el caso de la Asamblea Legislativa. En esta asamblea se reunieron varios grupos políticos. Aparecían, por ejemplo, los girondinos, que eran la gran burguesía, los jacobinos, que eran la pequeña burguesía, los fuldenses, que eran pro-monarquistas, por ejemplo. Y bueno, mientras ellos iban debatiendo, ¿no? Los girondinos y jacobinos querían una república. Los fuldenses querían una monarquía constitucional. Entonces, frente a todos estos debates que se terminaban generando en ese tiempo, también se produce la invasión de Austria y Prusia. Sí, Austria y Prusia terminan invadiendo Francia y fueron vencidos en la batalla de Valmy. Batalla de Valmy, sí, en la batalla de Valmy, las tropas de Austria y Prusia, que eran enemigas de la revolución, fueron derrotadas. Profe, una pregunta, ¿y quién terminó venciendo? Por ejemplo, el ejército revolucionario estaba conformado por personas, ¿no? Que no tenían, por ejemplo, una gran educación, una gran preparación. Eran personas que no tenían ni siquiera una ocupación fija, ¿no? Eran los más pobres de la sociedad. Los sans-culottes
logran derrotar a las fuerzas de Luis XVI. Con ese hecho, por ejemplo, se lograba acabar con la invasión de estos estados. Bueno, por otro lado, también a inicios del mes de agosto del año 92, se termina realizando el asalto al Palacio de las Tullerías. Este sería el nuevo palacio donde estaban recluidos los monarcas. Y bueno, también debemos tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos pregunta 8 y tenemos pregunta 9. Dice en la pregunta 8, ¿qué eventos de la Revolución Francesa contribuyeron a la eliminación del antiguo régimen francés? 1. La promulgación de la Declaración de los Derechos. ¿Ya? 2. El desarrollo del gobierno jacobino. 3. La caída del Imperio Macedónico. A ver, obviamente la declaración, ¿no?, de los derechos eh, terminó siendo un punto muy importante, ¿no? La declaración de los derechos del hombre y ciudadano. Eso sí, pero el desarrollo de un gobierno jacobino, pero si el antiguo régimen cae y quienes asumen el gobierno son los girondinos, no los jacobinos, es falso, que todavía ni siquiera habían gobernado, más adelante recién gobernarán ellos. 3. La caída del imperio napoleónico. A ver, ¿qué tiene que ver Napoleón para este tiempo? No, ¿verdad? Todavía no aparece ni el imperio de Napoleón. Muy bien por ahí. Había marcado alguien la respuesta, ¿no? Excelente. Muy bien. Tenemos aquí, entonces, solo uno. Ahí está. Solo uno, ¿verdad? Ujú. Bueno, la pregunta número 10 nos dice, con la supresión de la monarquía absolutista, en el contexto de la Revolución Francesa se dio paso al sistema de gobierno denominado, ¿eh? ¿Qué tipo de gobierno va a terminar estableciéndose aquí? Si cae la monarquía absolutista, ¿cuándo cae la monarquía absolutista? Aquí, chicos, miren, aquí termina. Cuando se promulga la primera constitución en 1791, deja de ser una monarquía absolutista y pasa a ser una monarquía ¿de qué tipo? ¿Constitucional o parlamentaria? Es por eso que la respuesta es la B. Aquí. Bueno, hay una última pregunta que es la 9, trata solamente de ordenar cronológicamente los hechos. Y bueno, la última parte de la revolución también lo tenemos aquí. Una vez que Luis XVI termina siendo detenido, arrestado, acusado de traición a la revolución, quienes asumen el gobierno en la etapa de la convención de partidos son los girondinos. Primero los girondinos, pero su gobierno fue un caos. No sabían qué hacer para poder acabar con los enemigos de Francia y para solucionar los problemas que estaban teniendo Francia en ese tiempo. Por ejemplo, una rebelión campesina en la ciudad de La Vendée y la invasión de tropas de la primera coalición. Austria, Prusia y Rusia, 3 países estaban invadiendo suelo francés. Es en ese momento, es en ese contexto, donde los jacobinos presionan y le dicen, nosotros debemos asumir el gobierno. Lo primero que ustedes debieron hacer es acabar con Luis XVI. Como los girondinos no se encontraban en buenas condiciones para gobernar, decidieron cederle el gobierno a los jacobinos. Claro, esto fue después de la ejecución de Luis XVI. ¿Sí? Veamos por aquí esto. Aquí tenemos a un líder, por ejemplo, a un líder jacobino, y aquí tenemos el momento en el cual este mismo personaje, Maximiliano Robespierre, terminó a, quitándole la cabeza a Luis XVI con la guillotina. Ese es el momento de repente en el cual eh, se encuentra enmarcada, sobre todo en la mente de muchas personas en ese momento, por fin se había acabado con el tiránico gobernante. Una vez ya en el poder, Robespierre, una vez elegido como gobernante, a su gobierno se le conoce con el nombre de gobierno del terror. ¿Por qué? Porque realiza muchas muertes, muchos asesinatos. Si bien es cierto, termina acabando con la primera coalición y también con la rebelión de la Vendée. La ley de sospechosos, ¿no?, era una ley muy peligrosa.
porque fácilmente podías tú equivocarte. No había la seguridad, por ejemplo, de que una persona fuera culpable, pero se la terminaba llevando a la guillotina. Así es. Entonces, prácticamente muchos fueron ejecutados en ese tiempo. No solamente eran sus rivales políticos, o sea, jacobinos o fuldenses, sino que en este tiempo la guillotina se convertía, ¿no?, en algo así como eh, el arma, el arma de justicia popular. Y bueno, se tenía que ejecutar todavía. A ver, la pregunta sería, chicos, ¿tantas muertes llegaron a su fin? Claro, se dio la reacción terminoriana, que es un golpe de Estado contra Robespierre. Lo terminan deteniendo y lo llevan a la guillotina. A él también lo van a ejecutar con esta arma. Después de esto, la arma de la guillotina nunca más volvió a ser utilizada. Y el tipo de gobierno que va a surgir en Francia es el directorio, un gobierno que va a estar en manos, ¿no?, donde Francia, el gobierno francés va a estar en manos de 5 directores girondinos, 5, con una crisis económica, con el ataque de la segunda coalición. Esto va a terminar empeorando, ¿sí? La situación termina empeorando poco a poco. Al final, mientras los 5 directores girondinos gobernaban y no tomaban decisiones rápidas y adecuadas, había rebelión, una rebelión de los iguales. Francia, Prusia y Rusia, la segunda coalición atacaba a Francia. Encima la crisis económica, y estos 5 directores tomaban decisiones muy lentas. Al ser varios en el poder, pensaban muy lentamente. Entonces, mientras la cabeza era un desorden, el brazo derecho del gobierno era un éxito. Cuando te digo brazo derecho del gobierno, estoy hablando del ejército. Las campañas del ejército francés, bajo el mando de un joven general llamado Napoleón Bonaparte, obtenía victorias contra sus enemigos. La gente lo quería. Napoleón sabe muy bien que la gente lo respeta, lo quiere. Bueno, también sabe que la actitud de los 5 directores es pésima en el gobierno, así que decide destituirlos. Y así es como Napoleón llega al poder con el 18 de Brumario, el golpe del 18 de Brumario. Ese hecho marcó el fin de la Revolución Francesa también. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ordenar cronológicamente. Primero, ¿qué va? Primero va la toma de la Bastilla, ¿verdad? Esto es uno, toma de la Bastilla. Luego se da el asalto de las Tullerías, esto es en la fase todavía monárquica. Luego se produce la reacción terminoriana, ¿no?, contra Robespierre. Y por último, aquí, el golpe del 18 de Brumario. Esa es la respuesta. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la alternativa B. Ahí está. Claro, 2, 1, 4, 3. Muy bien, chicos. Y es así como terminamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por la atención, chicos. Y bueno, a seguir estudiando. Ya nos vemos en otra clase. Hasta luego. Hasta luego, Jesús. Nos vemos, amigo. Chao.